pasa esto? ¿O tratar de no pasarlo? Yo soy el doctor Salazar y voy a estar con ustedes los días martes, ¿ya? Voy a ser el docente de ortodoncia. Los días martes van a presentar ficha conmigo, ¿ya? Cualquier duda también, bueno, está la doctora Rebeco, está el doctor Sandoval, ¿ya? Así que también les voy a dar mi correo para que me puedan preguntar cualquier cosa que tengan dudas sobre los tratamientos de sus pacientes y sobre todo por la clase hoy día. La clase hoy día es una clase nueva, no se había hecho, ¿ya? Creímos que era importante para que ustedes pudieran conocer un poco la aparatología que van a utilizar, porque en la generalidad el abordaje que ustedes tienen con los aparatos de ortodoncia interceptiva es en el momento en que presentan la ficha y nosotros les nombramos el aparato y ustedes quedan, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces, este año, a diferencia de los otros, les vamos a mostrar de forma muy simple, no es algo tan complejo, los vamos a ir conversando. En la generalidad, las características que tienen los aparatos son bastante visibles. Así que no es algo que van a tener que conocer las partes, cómo se desarrolla en el laboratorio o quién lo creó. No es la idea, ¿ya? Solamente que ustedes estén al tanto de cómo es y si nosotros llegamos a indicarle el aparato, obviamente ya sepan cómo hacerlo y qué aparato indicar, ¿ya? Además de eso vamos a tener eso podría ser como un taller para la próxima semana en el que ustedes van a desarrollar. Vamos a enviarle los grupos, pero van a desarrollar una especie de caso clínico inventado por ustedes, en donde puedan utilizar uno de los aparatos que nosotros les vamos a presentar. ¿Ya? Yo soy cirujano dentista, especialista en ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial. Yo hice mi pregrado acá, hice mi especialidad acá también en la UF, sigo acá en la UF. Espero que no me quieran echar, pero ya llevo bastantes años acá en la universidad, ¿ya? Partí como docente de odontopediatría, ¿ya? Con grupo clínico, atendíamos pacientes pediátricos y después ya hice mi especialidad y ya empecé a meterme en mi área, ¿ya? Hago también clases en el cuarto, ¿ya? El año pasado parece que no les tocó una clase conmigo, aunque hubo un problema que no me pidieron la clase, así que me vienen recién conociendo, ¿ya? Así que hoy día, como les decía, es una clase que tratemos de hacerla lo más rápida posible. Si tienen alguna duda, igual pregúntenme, para eso estamos acá, pero va a ser dentro de todo fluido, ¿ya? Se me ha hecho perder el puntero, así que voy a estar de acá para allá. Como introducción, entonces, tenemos que la aparatología en ortodoncia a lo largo de la historia se ha ido desarrollando en base a prueba y error, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que con los materiales que se tenían en ese tiempo, ¿ya? Con las pocas instancias de poder conversar entre colegas, estamos hablando del 1800, entonces había mucha tertulia entre los colegas. Oye, ¿qué ocupaste tú para esto? Oye, ¿sabes qué? Fabriqué este aparato con un par de alambres que tenía en la casa y caucho, que lo saqué de un neumático y pude hacer este aparato y ¿sabes qué? Me resultó. Así era en ese tiempo. Entonces, a lo largo del tiempo se fueron creando mucha aparatología con la finalidad, obviamente, de modificar y corregir alteraciones dentoalveolares, esqueletales, pero que se fueron mejorando, rediseñando, ¿ya? Y aplicando a los pacientes y a través de la divulgación. Y hoy en día tenemos una cantidad de aparatología que podemos decir que ha trascendido en el tiempo, ¿ya? Y que hasta esta altura podemos seguir utilizando, ¿ya? O sea, más que probar esta aparatología. Y esos son los que vamos hoy día a ver,
que son los que más repetimos, los que más indicamos, para que ustedes puedan verlo en su tiempo. ¿Ya? Esta clasificación no la van a encontrar en ninguna parte, así que no traten de encontrarlo, porque se me ocurrió a mí para poder explicarles un poco los aparatos. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de los disyuntores, expansores, de la aparatología removible activa, distalizadores, lo puse en plural, pero es uno, ¿ya? Aparatología cementada, removible, en la corrección de los malos hábitos, ortopedia clase 2 y mantenedores de espacio. Esos van a ser algunos aparatos que vamos a ver según mi propia clasificación. En cuanto a los expansores o disyuntores, tenemos que tener en claro que son dos conceptos muy distintos. ¿Ya? La expansión dice del procedimiento mediante el cual se genera una diferencia positiva transversal entre dos puntos. Es decir, si tenemos la arcada, medimos un punto en el molar primario o en el primer molar, puede ser la fosa central, fosa mesial central, ¿cierto? Medimos dos puntos y esta distancia entonces se va a ampliar, ¿sí? Pero eso medido desde dos puntos que son dos dientes, ¿ya? Por ende, la ganancia que tenemos ahí es en el perímetro del arco, pero con un efecto más bien dentro alveolar. O sea, los dientes se mueven o se expanden, ¿sí? En la disyunción es un concepto que tiene que ver con el cambio a nivel sutural de la sutura media palatina, en el que realizamos una separación forzada de la sutura media palatina y lo que trae como consecuencia un aumento transversal que obviamente es un efecto esqueletal, también dentro alveolar, pero en un mayor porcentaje esqueletal. ¿Ya? Para que lo tengan claro, no es lo mismo ambos conceptos. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a la edad, por ejemplo, bueno, después vamos a ver algunos aparatos, pero si yo pongo un aparato removible de acrílico tipo Schwarz, que es un tornillo de expansión, en un niño de 5 años, por ejemplo, o 6 años, a medida que yo voy haciendo las fuerzas de activación, y por la edad del niño y por la madurez de la sutura media palatina, puedo obtener algo de disyunción. ¿Ya? O sea, son dos conceptos que se traslapan, están constantemente, paralelamente, lo podemos encontrar. ¿Ya? Ahora, si yo voy a un paciente de mayor edad, de visión permanente temprana, primeros molares, no han erupcionado los segundos molares, ahí menormente tengo disyunción, porque el mayor efecto va a ser dentro alveolar, porque la sutura va a estar más sellada. ¿Sí? Eso para que se entienda ese concepto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos evaluar la necesidad de expansión? La oclusión óptima está en íntima relación con el complejo maxilomandibular. Y esto en los tres planos del espacio: sagital, vertical y transversal. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre? Cuando las cúspides palatinas superiores no conectan o no fluyen bien con las fosas de los molares inferiores. Ocurre la compensación. ¿Ya? ¿Ustedes conocen el concepto de curva de Wilson? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Sí? Ya. Eso es una compensación en el plano transversal. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Para que el sistema o la fisiología de la oclusión se mantenga en parámetros dentro de todo, en que el paciente pueda mantener un mic o una mordida adecuada que mantenga una articulación sana, los dientes tienden a inclinarse para poder lograr esa estabilidad. ¿Sí? Y podemos ver esa curva, en el que, si ustedes se dan cuenta, la cúspide palatina
del maxilar se va hacia vestibular, hace una inclinación hacia afuera. Y las cúspides vestibulares de los molares inferiores se van hacia adentro. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una deficiencia transversal ósea, los dientes compensan, ¿sí? Pero eso trae consecuencias a nivel de los movimientos excursivos, ¿ya? Las lateralidades. Y ahí es donde tenemos contacto en lado de trabajo y de vales. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, este concepto es bien interesante en el sentido de que a veces podemos ver pacientes que no tienen mordida cruzada, ¿sí? Pero si vemos la posición de sus molares, la posición de sus dientes, están muy inclinados compensando. Entonces, no quiere decir que ocupemos un expansor solamente para expandir, para corregir una mordida cruzada, sino que podemos ocuparlo también porque hay una deficiencia transversal ósea, ¿sí? ¿Hasta aquí se entiende eso? ¿Ese concepto? Ya. Entonces, ¿qué trae consigo eso también? Deficiencia transversal y la vía aérea, por ejemplo, en ese paciente que está ahí abajo, en que existe una fascia adenoide, ¿cierto? Obstrucción de la vía aérea, superior, nasal, genera respiración oral, genera una curva de Wilson aumentada y una compresión del maxilar. O sea, si que tenemos este problema a temprana edad, esto comienza dentro del desarrollo a generar un problema más bien en general, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta modificación o mejoramos este panorama, se dice, según el estudio que está abajo, que un 8 o un 10% se mejora la vía aérea superior. Con esto se corrige la mordida cruzada, mejora el volumen de la vía aérea y promueve la respiración nasal, lo que promueve también la mejora y el crecimiento y el desarrollo en temprana edad. Por eso es importante la evaluación transversal de nuestro paciente. ¿Ya? Hay muchas formas de poder analizar la deficiencia transversal de nuestro paciente. Dentro de ellas, las que podrían ustedes utilizar son dos. Una, en base a una radiografía antero-posterior, teleradiografía antero-posterior, como la que vemos en imagen, y otra que vamos a ver después, que es a partir de sus modelos. Por eso también es importante una buena toma de modelos y un buen vaciado para poder hacer las mediciones. ¿Ya? Ahora, ambos análisis se relacionan, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? En este primero, que es el análisis de Ricketts, PA, que es posterior-anterior análisis, se basa en dos medidas, ¿sí? Para el maxilar, el punto yugal maxilar se localiza en los lados derecho e izquierdo de la base del maxilar, ¿ya? En esta zona. ¿Ya? Se ve acá el cigomático, la unión, la constricción entre el maxilar y el cigomático. Tomamos esta medida en radiografía. Luego, en inferior, la zona de la escotadura mandibular. También tomamos la medida. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos da para evaluar esto? A través de una tabla, tomamos la medición superior, ¿sí? Perdón, la medición inferior, restamos la medición superior y eso nos va a dar la diferencia o la necesidad del paciente de expansión. ¿Ya? Y como ejemplo tenemos por ejemplo, aquí un paciente de 21 años de edad, de caso adulto obviamente. En el paciente esta distancia nos da 58. La distancia de acá 85.4. La diferencia son 27.4. Esta a través de una tabla de mediciones según edad, tomamos la medición de los 16 años como adulto. ¿Sí? Entonces hacemos una comparación. Tomamos la medición, nos da 66.2 en maxila versus 85.8 en mandíbula, nos da una diferencia de 19.6 milímetros. Esto es parámetros normales, ¿sí? Tomamos la diferencia del paciente
menos la diferencia de normalidad, y eso nos da la cantidad de milímetros a expandir. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es en base a radiografía. ¿Cuántas veces hablando del maxilar? Maxilar, siempre la comparación es maxilar con mandíbula. No, pero me refiero a la necesidad de expansión. Sí, porque siempre el expansor va en el maxilar. ¿Ya? Ahora, este análisis, atención, este análisis tiene referencias muy similares con el anterior, ¿ya? Y en este tomamos el análisis de Andrews de Waller-Rich, ¿ya? Que viene de Will Andrews con Larry Andrews, y ahí formar la palabra Waller, bastante original, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron ellos? A través de el modelo mandibular, aquí no aparece el maxilar, pero ahí lo vamos a ver en un siguiente ejemplo. Ellos midieron la zona más prominente a nivel de los primeros molares, ¿se fijan acá, en esta zona? Más prominente del dento alveolar, se podría decir, ya, a nivel vestibular. Entonces, ese es el nivel del borde óseo vestibular más prominente. Se tomó la medida a través de, puede ser un pie de metro, ¿ya? Ojalá no el plástico, yo creo que todos tenemos, la mayoría tienen plástico, ¿no? En AliExpress venden, suficiente. ¿Ya? Pero tiene que ser metálico porque la medida del plástico se dobla, no corresponde, ¿ya? Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos el ancho a nivel de molares, primeros molares inferiores, primeros molares superiores, y que nos dice que la diferencia que hay entre la medición mandibular y maxilar son 5 milímetros. Es decir, que siempre el maxilar debe estar 5 milímetros mayor que la mandíbula. ¿Ya? Ahora, ¿esto en qué condiciones? En condiciones obviamente de pacientes simétricos. Si hay asimetría, si hay problemas de alteraciones genéticas, no, hay otras evaluaciones para eso. Aquí hay un ejemplo. Tenemos modelo superior, modelo inferior. ¿Ya? Hacemos la medición entonces, la zona más prominente vestibular del reborde óseo. Tomamos como ejemplo una medida de 48 milímetros, el superior, y 46 el inferior. ¿Ya? Entonces sabemos que la mandíbula son 5 milímetros más que el maxilar, o sea, perdón, el maxilar es igual al valor de la mandíbula más 5 milímetros. ¿Ya? Tomamos el valor, ¿cierto? 46 para mandíbula más 5 es igual a 48. Sacamos como conclusión de que en este caso el valor que nos da del maxilar es 51, sumado obviamente los 5 milímetros versus el maxilar del paciente real, que sería 48. Entonces, si sacamos la diferencia de lo que sería ideal versus lo que tiene el paciente, tenemos 3 milímetros. Entonces, lo que tendríamos que expandir en superior para que se generara una buena relación maxilomandibular son 3 milímetros. ¿Sí? Ahora, eso llevado a un aparato, por ejemplo, un disyuntor, una placa activa, un IRAX, que lo vamos a ver, correspondería a 12 activaciones. ¿Ya? O, en el caso de que el paciente lo requiere, porque a veces las mediciones no son como tal, uno toma otras referencias que serían las cúspides palatinas superiores versus las cúspides vestibulares inferiores. Cuando lleguemos a ese, podemos terminar la expansión. Pero al menos tenemos como referencia que con solo 12 activaciones podemos corregir la relación que tienen ambos maxilares. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya.
El tornillo de expansión central, en los casos de aparatos disyuntores, genera una fuerza de 3 a 10 libras, de 1,5 kg a 4,5 kg. Imagínense esa fuerza en el paladar, ¿ya? Para poder lograr la disyunción. Eso equivale, eso estamos viendo el tornillo, digamos, de forma desde lateral. Eso equivale a 1/4 de vuelta. Cuando ustedes hacen la activación, una activación es 1/4 de vuelta, ¿ya? Que son 0,25 milímetros en el tornillo. Si es un tornillo de 12 milímetros, cada activación son 0,25. 4 activaciones es 1 milímetro. ¿Cuánto tiempo se hace más o menos? Lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, en pacientes de tendición mixta segunda fase, tendición permanente joven, antes de 15 años, lo ideal, el protocolo de expansión sería 0,50 milímetros día. ¿Cuánto sería eso? 2 activaciones, ¿ya? Que pueden ser una en la mañana, una en la tarde. Esto por 5 a 7 días, dependiendo obviamente de las necesidades que ya vimos de expansión y obviamente la indicación y hasta cuántas necesitamos de expandir, ¿ya? Ahora, para el paciente, esa cantidad de fuerza, ¿qué puede sentir? Molestia, ¿ya? Generalmente son los pacientes, en la experiencia que tengo, algunos los primeros días de activación empiezan a sentir una molestia aquí en la zona de la nariz, ¿ya? Paracetamol, listo. 1, 2, 3 días, se acaba la molestia, ¿ya? ¿Qué signo? Sí es importante decirlo a los papás, es que aparecen con el diastema entre los incisivos. Aparece una separación de 1, 2 hasta 5 milímetros en la zona de los incisivos. Y eso sí tienen que explicárselo a los papás, porque créanme que verlo de un día para otro con una separación entre los dientes es para estresarse, ¿ya? Ahora, es importante que ustedes entiendan también y que imaginen de que el maxilar está adosado, obviamente, a estructuras que están hacia la zona del cráneo, obviamente el proceso cigomático, ¿cierto? En que la zona anterior va a ser menos resistente que la zona posterior, ¿ya? Por lo tanto, cuando usted hace una expansión, tiene que estar pensando en que se va a abrir mucho más adelante que lo que se abre hacia atrás del paladar. Es decir, si nosotros tenemos una mordida cruzada posterior, vamos a ver que se abre la zona de los incisivos mucho más y aún no se ha corregido del todo la mordida cruzada. Entonces, hay que tener ojo con eso. ¿Hasta cuándo podemos activarlo? ¿Cuánto es la necesidad? Porque tampoco podemos sobreexpandir. Aquí tenemos entonces algunos aparatos que vamos a ir viendo. El primero, el disyuntor IRAX con 2 bandas. Después el disyuntor IRAX con 4 bandas y ganchos de máscara de tracción frontal. El disyuntor tipo HAP, disyuntor tipo McNamara con ganchos, el Quadelix y tenemos el disyuntor en abanico. Vamos a partir por el disyuntor IRAX con 2 bandas, ¿ya? Las características que tiene este aparato es que se confecciona a través de un alambre grueso de diámetro de 1 a 1,2 milímetros de acero inoxidable. Como pueden ver en la imagen, tiene 2 bandas. Generalmente se utilizan primeros molares o también puede ser en segundos molares temporales si lo hacemos en edades más tempranas, ¿ya? Tiene una abrazadera, si ustedes pueden ver en la cara palatina, para apoyo palatino a nivel de los premolares, que también en edades tempranas pueden ser los primeros molares hasta los caninos temporales, ¿ya? El tornillo, como habíamos explicado, puede ser de 7 milímetros, de 9 milímetros, de 11, de 13 milímetros, pero esto es según la marca. Hay algunas marcas que manejan el tornillo de 12 milímetros, hay otras marcas que manejan el tornillo de 14 milímetros.
¿ya? Eso, ustedes cuando lo vean en el... Mira, si ustedes ven la imagen, se fijan en la zona media del aparato, hay un número. ¿Ya? Ese tornillo es de 12 milímetros. Y hay una flecha. ¿Se fijan? ¿Alcanzan a ver la flecha? ¿Ya? Eso es la dirección de activación. ¿Ya? Como habíamos conversado, cada activación es de 0,25 milímetros. ¿Ya? Y es un cuarto de volt. ¿Cuándo se indica? Tendición mixta o permanente joven. Ya hablamos de que, bueno, vamos a hablar también del concepto de edad ideal de tratamiento para este tipo de aparato, tomando en cuenta el desarrollo o la fusión de la sutura. ¿Ya? ¿Cómo lo confeccionamos, entre comillas? En realidad lo mandamos a un laboratorio. ¿Ya? En definitiva, los pasos que ustedes tienen que hacer es primero poner separaciones en los molares que ustedes van a poner en las bandas. ¿Ya? Nosotros no disponemos de bandas preformadas. ¿Ya? No van a poder ustedes colocar, probar las bandas, mandar el aparato al laboratorio o la impresión con bandas. ¿Sí? ¿Conocen esos conceptos de impresión con bandas, las bandas? ¿No? ¿Nada de eso? ¿Ya? Las bandas son esos que están en los molares. ¿Pueden ver? Generalmente esas son bandas con tubos. Lo que ustedes van a ver son bandas sin tubos. Y, como les explicaba, como no tenemos nosotros bandas, ustedes van a enviar sus modelos al laboratorio y el laboratorio va a confeccionar las bandas. Podemos hacer dos instancias. Una, que ustedes manden su modelo superior, una muy buena impresión. ¿Ya? Y pedir al laboratorio que les mande las bandas confeccionadas sin el aparato. Prueban las bandas en su paciente, las revisamos en conjunto, después podemos tomar una impresión de arrastre, que es decir, ponen las bandas en el paciente, toman la impresión y después sale la impresión con las bandas puestas. Y hacen el vaciado con las bandas. ¿Sí? Ese es el concepto de impresión de arrastre. O bien, que también puede ser la alternativa, mandan a hacer el aparato y piden el aparato completo. ¿Ya? Eso es cuando ya tienen poco tiempo y ya el paciente está un poco cansado y lo tienen que retener. ¿Ya? Entonces, esas son las formas. Separaciones en los molares, impresión, vaciado del modelo, impresión de arrastre si piden las bandas al laboratorio y diseño en el modelo. Eso es importante. Ustedes tienen que dibujar en su modelo dónde va a ir el tornillo, cómo va a ir el aparato, porque es la única forma de que el laboratorio les envíe lo que ustedes piden. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer en conjunto. Otro aparato. Son todos medio parecidos, la verdad. Varían en algunas cosas y lo vamos a ir viendo las diferencias, pero son mayormente similares. En cuanto a la confección, lo mismo. ¿Ya? Misma confección. Lo único que se suma acá es el gancho de máscara de tracción frontal. Eso también lo vamos a ver ahora. La misma indicación, pero en este caso es un aparato que ustedes van a utilizar en conjunto con un aparato extraoral para poder mejorar, en este caso, un paciente de clase 3 que tenga una deficiencia del maxilar anteroposterior. ¿Ah? El paciente de clase 3. No hay ninguna diferencia en el procedimiento. ¿Ya? Aquí tenemos otro aparato, mismo tornillo, mismas especificaciones, excepto de que este, en vez de bandas, tiene una férula acrílica. ¿Ya? Aquí los dientes van dentro de este acrílico. Ustedes lo cementan este aparato en los dientes, alrededor de los dientes. ¿Ya? Esta férula acrílica puede tener más o menos un espesor de 3 milímetros. Menos de eso induce a fractura. Más de eso
pueden generar un problema articular en el paciente. Abarca los primeros molares permanentes hasta el primer molar temporal, cuando hay dentición mixta segunda fase, o bien cuando lo hacemos en temprana edad, de segundos molares hasta los caninos. ¿Ya? Y además de eso tiene los ganchos que vemos en la imagen inferior, ¿ya? Que es para también la máscara de tracción frontal. Este aparato generalmente lo ocupamos en niños, en dentición temprana. Ya en adulta, por los tiempos y por el desarrollo de los niños, el recambio dentario se hace un aparato que no tiene buena retención. ¿Ya? Y obviamente este aparato se utiliza para la clase 3 con deficiencia del tercio medio facial y clase 3 hipo o normodivergentes o mesofaciales braquifaciales. ¿Ya? ¿Ese concepto lo tienen? ¿Claro? ¿Sí? En un paciente cara larga, hiperdivergente o dólico facial, este aparato puede acentuar o alargar más la cara o generar una mordida abierta. Por ejemplo, cuando hay una clase 3 vertical esqueletal, este aparato no es el más idóneo. O más bien la tracción frontal tampoco. ¿Ya? Procedimiento, lo mismo. Los aparatos, lo único que cambia, y que lo que vamos a ver acá, es la máscara de tracción frontal. Esa no es una máscara. Esa es la que todos los niños querrían ahora. Esta es la que a nuestra edad habríamos querido. Pero eso es lo que sería. Yo también perdí el tiempo. Esa es la máscara de tracción frontal. ¿Ya? Esta fue desarrollada por Deller en 1971 a 1976, después optimizado por Petit. Esta máscara ustedes la van a encontrar como máscara de tracción frontal tipo Petit. ¿Ya? Así la van a encontrar en las casas comerciales. En el caso de ustedes, tienen que enviar al paciente, a los papás del paciente, a comprar la máscara. Nosotros no la tenemos acá. ¿Ya? Por eso es importante dónde comprar. Acá en Temuco, Cosmo. Súper, creo que. Sí, Cosmo y Súper. ¿Para qué sirve esta máscara de tracción frontal? Al complementarla con lo que tenemos abajo, que es el aire de dos bandas, ¿cierto? Y los ganchos de tracción frontal, lo que nosotros vamos a generar en el paciente es resolver una discrepancia de relación céntrica, oclusión céntrica o pseudo clase 3. ¿Qué significa eso? Hay algunas clase 3 o mordidas invertidas que son posicionales. ¿Ya? Cuando ustedes ven al paciente, el paciente está con la mandíbula adelantada o puede estar lateralizada, la ven hacia el lado y hacia adelante. En pacientes de temprana edad tienen que manipular un poco la mandíbula del paciente para poder ver si existe algún contacto prematuro que hace que el paciente acomode en esa dirección o hacia adelante. ¿Sí? Eso es lo que se llama pseudo clase 3. ¿Este aparato sirve para eso? Sí. ¿Por qué? Porque modifica la oclusión, lleva los dientes a una posición más cómoda y el paciente inmediatamente se va a acomodar. Ahora, ¿vale la pena hacer este aparato para un paciente con una pseudo clase 3? No. ¿Lo va a resolver? Sí. ¿Se lo va a poner? No creo. ¿Sí? ¿En qué pacientes ustedes la pueden vender bien? En pacientes, obviamente, que tienen una deficiencia estética, que hay una posición, una retracción del tercio medio, donde necesitan ustedes desarrollar el tercio medio y llevarlo hacia adelante. Entonces, ¿qué efecto podemos tener? Una protección esquelética que va desde los 1 a 2 milímetros. O sea,
eso lo podríamos corregir. Una proinclinación o mesialización de la dentición maxilar. No solamente ustedes generan un movimiento anterior del maxilar en el desarrollo en temprana edad, sino que también mueven los dientes hacia adelante. Por eso es importante a qué edad lo vemos. ¿Sí? Retroinclinación de los dientes en la zona inferior. Si ustedes ven el aparato, hay un apoyo, y lo vamos a ver, hay un apoyo en la zona del mentón. Esa fuerza también genera efectos en mandíbula, tanto en la dirección de crecimiento como en la posición de los dientes más retrasados. ¿Ya? Y lo que hablábamos también, que es la redirección del crecimiento mandibular. O sea, tanto ustedes promueven el crecimiento del maxilar como también están, al apoyarse en la mandíbula, están redireccionando el crecimiento mandibular. ¿Ya? Están llevándolo hacia abajo la mandíbula o hacia atrás. Entonces hay una compensación tanto del maxilar como la mandíbula. ¿Sí? Aquí tenemos la máscara de tracción frontal tipo PP. Tenemos un apoyo de mentón, ¿cierto?, en la parte inferior, el vástago horizontal, vástago vertical, que es la que cruza la cara en su zona media, y el apoyo frontal. ¿En qué pacientes vamos a utilizar este aparato? Claramente, el último es quirúrgico, aunque lo intenten con él. Indicaciones: deficiencia anteroposterior, como habíamos hablado, deficiencia del tercio medio, en un tamaño mandibular normal. ¿Qué quiere decir esto? De que el problema, para ocupar este aparato, el problema está en el maxilar, no en la mandíbula. Como lo utilizamos en edades tempranas, el crecimiento mandibular o el mayor pic de crecimiento y desarrollo mandibular es en edades posteriores. Por ende, al menos para esa edad, tenemos que ver que sea una mandíbula en relación normal. ¿Sí? Si vemos al papá que tiene un tema esquelético evidentemente no tratado con una mandíbula adelantada, no es el mejor paciente, porque hay un componente genético. ¿Sí? Y obviamente antes de los 10 años, y yo diría antes de los 8 años, que tiene el mejor efecto, porque entre los 9 y 10 años se cumple mayormente el crecimiento y desarrollo del maxilar. Y lo que nosotros queremos es redireccionar el crecimiento del maxilar. ¿Ya? Ahora, ¿qué paciente ideal? Hay ciertas características para que ustedes puedan colocar el aparato y decir, oh, hice el trabajo de joyería, el papá quedó contento, le cambié la cara a este paciente. Por ejemplo, cuando vemos pacientes que tienen los dientes superiores retroinclinados o más verticalizados. ¿Por qué? Porque el aparato también lleva los dientes hacia adelante. ¿Sí? En pacientes mesobraquifaciales, cara normal, equilibrada, cara corta. ¿Ah? Y pacientes obviamente que tengan asimetría facial, que no tengan desviaciones mandibulares o que haya un crecimiento mayormente alterado. ¿Qué contraindicaciones? Pacientes verticales, ya lo dijimos, doligofaciales, pacientes con tendencia a mordida abierta, que ustedes vean una franja mordida abierta, y progresismo mandibular con antecedentes genéticos marcados. ¿Ya? En esos pacientes pueden utilizarlo, pero no van a ver los mejores resultados. Ese es estaba rezagado. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor momento? Según este estudio de Bachetti y colaboradores, ya del año 2004, ellos hacen estudios, la verdad es que muchos estudios en base al crecimiento y el la mejor edad para poder hacer tratamientos ortopédicos. ¿Ya? Ellos se dedican a esa área. Y dentro de los hallazgos de este estudio, aquí llegaron como conclusión que los hallazgos mostraron que el
tratamiento ortopédico de la maloclusión de clase 3 fue más efectivo cuando se inició en una fase de desarrollo temprana de la dentición, dentición mixta temprana, decidua tardía, en comparación con grupos de control de clase 3 no tratados. ¿Ya? Sin embargo, los pacientes tratados con expansión maxilar rápida y terapia de máscara facial en la dentición mixta tardía también obtuvieron algunos resultados favorables, pero mayormente dentoalveolares, no esqueletales. ¿Ya? Por lo tanto, la edad ideal para poder utilizar este aparato y tener efectos más esqueletales es entre los 5 y los 8,5 años. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver en la imagen el porqué. Si ustedes ven en cuanto al desarrollo y la edad de los maxilares, tenemos que el maxilar en línea punteada, ¿cierto? Roja, tiene un mayor desarrollo a muy temprana edad para ir disminuyendo a nivel de los 10 años. ¿Ya? Mientras que la mandíbula, si ustedes se fijan, tiene un menor desarrollo o más estable a edades menores de 10 años, pero tiene un pic de desarrollo entre los 12 para las mujeres y a los hombres entre los, yo diría, 15 o 14 años incluso. Por lo tanto, la mejor etapa para el maxilar es menos de los 10 años e incluso entre los 5 y los 8,5 años. ¿Cuál es el protocolo? ¿Ya? Ustedes colocan el expansor, ya sea cualquiera de los que vimos anteriormente. Generamos la necesidad de expansión del paciente, cuántas activaciones le vamos a hacer, y lo hacemos por 1 o 2 semanas, hasta lograr la cantidad de milímetros que habíamos planificado. Una vez hecho eso, ustedes le entregan la máscara de protección al paciente junto con elásticos, ya, que van a ir en el aparato, y comienzan 1 o 2 semanas después. ¿Ya? Y el uso de los elásticos es de forma paulatina. Hay elásticos que tienen distintos tipos de fuerza y distintos tipos de diámetro. ¿Ya? Dentro de los que les voy a mostrar son los 3 tipos que yo utilizo mayormente y que generalmente se dan como protocolo, que es el 3/8 8 onzas, que es el Puma. Ahora, hay distintas marcas, hay distintos animales, ahí depende de la marca, en realidad. ¿Ya? Pero para que ustedes lo sepan, ahí está lo toman por el valor. Después un medio 14 onzas, que vendría siendo la ballena gris, que es como más gris que negra, y hasta llegar a la ballena azul, que esa es la que mayor fuerza aporta. ¿Cuánta fuerza necesitamos para poder lograr la protracción? Entre 800 y 1500 gramos de fuerza. ¿Ya? El aparato, si ustedes se acuerdan, tiene el vástago horizontal. Ahí es donde ustedes colocan los elásticos y en la posición del paciente, donde están los ganchos. ¿Se fijan? Entonces, los elásticos van intraoral en los ganchos que tiene el aparato y van hacia afuera al vástago horizontal. Este puede ser también con una vuelta, con 2 vueltas. O sea, pueden ocupar el mismo tipo de elástico, pero hacerle más vueltas para generar mayor resistencia. ¿Ya? ¿Por cuánto lo va a ocupar el paciente? Ya, son tratamientos largos, en general son entre los 6 y 12 meses de tratamiento. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lo va a ocupar el paciente? Obviamente el paciente no lo va a ocupar en el colegio. Ni siquiera lo van a poder obligar a ocuparlo en el colegio. ¿Ya? Y además tiene un aparato incómodo. Entonces está ideado para que lo ocupe la mayor parte de tiempo en la casa y en la noche. ¿Ya? Al menos 14 horas de tiempo. ¿Ya? ¿Cada cuánto lo vamos a controlar? 3 a 6 semanas. No necesita mayor control. Solamente el uso y
cualquier cosa que tuviera el paciente con el aparato, obviamente lo tiene que citar. ¿Ya? Este es otro protocolo, que es distinto al anterior. Es un protocolo que se ideó para poder hacer o para tratar a los pacientes fisurados, ¿ya? Pero también se puede utilizar en pacientes que ya tengan una edad cercana a los 10 años. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza? Para poder hacer una desarticulación de las suturas del maxilar. ¿Ya? Esto es como, también en la literatura lo explican como, por ejemplo, cuando hacemos una extracción. ¿Ya? Cuando hacemos una extracción, hacemos movimientos para poder expandir el alveolo, para poder soltar el diente. ¿Sí? Esto es lo mismo. Vamos a hacer activaciones y retracciones para poder soltar las suturas del maxilar, para poder tener un mayor avance del maxilar. ¿Ya? Y en este protocolo se planifica de la siguiente forma. Le entregan el expansor al paciente, lo cementan, ¿cierto? Y le dan la indicación. Durante 9 semanas van a ser 7 milímetros por semana. Eso es harto. ¿Ya? Si usted lo divide, ¿cuántas activaciones sería en una semana? 1 milímetro día, ¿cierto? ¿Cuántos milímetros por activación? 0,25. En 1 milímetro, 4 activaciones. 4 diarias. 2 en la mañana, 2 en la tarde. ¿Ya? Por 7 días. Una semana se activa, siguiente semana vuelven atrás. Se activa, atrás, se activa, atrás, se activa, atrás, 9 semanas. Hasta que terminan en activación. Y luego de eso, se coloca la máscara de tracción y se hace el protocolo de tracción frontal. Ese es un protocolo en que lo vamos a utilizar en algunos pacientes, sobre todo los pacientes cercanos a edades en que el desarrollo se hace más complejo. ¿Ya? Este es el disyuntor tipo McNamara sin ganchos. Mismas características, ¿cierto? No tiene los ganchitos. Para que lo conozcan. Disyuntor tipo Haas. Este aparato ya no tiene el gancho de tracción frontal. ¿Ya? Pero la diferencia, si ustedes lo comparan con los anteriores, misma confección, mismo grosor, pero la diferencia está en que tiene dos, se podría decir, dos bandas de acrílico que están en el paladar. Y eso hace que se genere mayor presión a nivel del paladar para poder hacer la extracción. ¿Ya? Cuando se indica en pacientes, generalmente yo lo indico en pacientes que ya permanente joven, dentición mixta, segunda fase final, o incluso dentición mixta, segunda fase, o sea, dentición permanente completa. Se puede utilizar este aparato todavía. ¿Ya? Pero en dentición permanente completa, en edades tempranas, ¿ya? Un paciente de repente que tiene a los 13 años y ya tiene los segundos molares, perfecto, porque tiene mejor retención y tiene un apoyo en el paladar que va a hacer que se genere una mejor expansión. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el resto? De que como está el paladar ocupado, se genera más retención de alimento, ¿ya? Y por lo tanto, también mal olor. Los pacientes generalmente, o los papás, preguntan por qué tiene tan mal olor mi hijo. ¿Ya? Así que hay que explicarles eso, que tengan buena higiene, enjuague, ¿ya? Mismo procedimiento para poder realizar. Quadelix, este otro aparato no me gusta a mí, porque requiere retirarlo, activarlo, volverlo a colocar, y eso todas las sesiones que lo vayamos controlando. ¿Ya? ¿Es útil? Sí. Mayormente tiene efectos más bien dentoalveolares. ¿Ya? Ahora, es bien versátil.
se puede utilizar para muchas cosas. Expansión, rotación de molares. Si dejamos esos vástagos largos, que son la rama anterior, esas dos largas que tienen, si las podemos dejar más largas aún, dejarlo en la zona anterior, podemos activarle y podemos también movilizar dientes adelante. Entonces, ¿es útil? Sí. ¿Es incómodo para el paciente? Sí. ¿Es incómodo para uno? Sí. A mí no me gusta mucho. Lo podemos hacer, pero hay mejores, ¿ya? Procedimiento para toman la impresión, separaciones, lo mismo, bandas, o incluso lo pueden pedir de que se los manden directamente hecho, ¿ya? Hay de 2 bandas en abanico, ¿ya? Lo mismo que los anteriores. La diferencia es, si ustedes ven, tiene un tornillo que se llama tipo borboleta, que es en B. Eso es cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con una compresión mayor a nivel anterior, y está desarrollado en pacientes fisurados, ¿ya? No se utiliza mucho, pero para que lo conozcan en caso de que lo quisieran indicar, ¿ya? Misma forma de elaboración. Aparatología remóvil activa. Tenemos la placa de Hole, placa de expansión tipo Schwartz, placa de expansión Schwartz con topes posteriores, Schwartz con resortes, y tenemos las animaxilares. Vamos a ir rapidito con esto. Más que nada para que lo conozcan. Esta es la placa tipo Hole. ¿Ya? Cuando ustedes hablan de tipo Hole, es una placa simple de acrílico que tiene retenedores, que son los que ustedes pueden ver ahí en esta zona, los retenedores para poder mantenerlo en posición, y tienen una asa vestibular, ¿ya? Están confeccionados en 0,9 milímetros de diámetro de acero inoxidable. La placa acrílica es termocurado o autocurado. Los retenedores son con un alambre un poquito más delgado, ¿ya? Hay varios tipos de retenedores, los más utilizados tipo Adams, tipo flecha, tipo bolita, ¿ya? Indicaciones. Generalmente aparatos removibles de acrílico en pacientes de dentición temprana o dentición primera fase, final se podría decir. Ya en dentición mixta segunda fase es más complejo porque están en periodo de recambio de la zona lateral. ¿Para qué sirve? En este tipo de plaquita, cuando se le ponen algunos resortes, movimientos dentarios en la zona anterior individualizados, o bien como una plaquita para contención. ¿Ya? Procedimiento, impresión, se va a hacer vaciado, se dibuja en el modelo y después el laboratorio se lo envía hecho. No hay mucho que hacer. Se prueba en boca, evalúan que el modelo, el diseño esté acorde a lo que se les envió, se prueba en boca, se activan los retenedores y se hacen controles cada 3 a 6 semanas. Eso en casi todos los aparatos removibles. Esta plaquita, la diferencia está en el tornillo central. ¿Ya? Es una plaquita que ustedes pueden utilizar para poder hacer expansiones dentoalveolares. ¿Ya? Si ven comparada con la otra, mismo diseño, la diferencia está en el tornillo. ¿Ya? Y esta también actúa como el otro tornillo, son un cuarto de vuelta, misma distancia, pero es un tornillo que hace menos fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, el movimiento es más bien dentoalveolar. Mismas características, la única diferencia obviamente es que este tiene tornillo central. ¿Ya? Se utiliza primera fase temprana, ¿cierto? Dentición temporal, para compresiones dentoalveolares con o sin mordida cruzada, bilateral, y cuando se colocan algunos resortes, que lo vamos a ver, también se pueden hacer movilización de dientes en la zona anterior, pero el tornillo nos permite ampliar un poco dentoalveolarmente para poder llevar un diente que está, por ejemplo, en el paladar.
esto es expansión del vector violeta en edades tempranas. Mismo trabajo de laboratorio, ¿ya? Este aparatito, la diferencia que tiene es que ustedes le pueden poner unos topes posteriores. ¿Para qué? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con una mordida invertida simple, en que el lateral está por detrás de los incisivos inferiores, generan un tope de mordida atrás en los molares para poder levantar la mordida, expandir y movilizar el diente. Esa es la única diferencia respecto a los anteriores. ¿Ya? Se utiliza también para misma edad, dentición temprana. ¿Ya? Mismo desarrollo, lo único sí es que tienen que indicarle al laboratorio de más o menos cuánto es la altura adecuada que ustedes quieren el tope. Nada más. Esta es la plaquita que yo les decía, cuando tienen esos resortes. Esos resortes pueden ser en S, pueden ser en Z, y la verdad es que si ustedes le ponen Z, les va a llegar en S, si ustedes le ponen en S, les va a llegar en Z, porque los laboratorios la verdad es que lo hacen según le acomode más, ¿ya? Pero esos son para movilizar dientes en la zona anterior. Dientes palatinizados, a veces podemos modificarlo, hacer apertura de dientes, movilizarlo hacia el lateral, pero eso se hace en clínica. Mismas características con el tornillo, mismas características de ancho de los alambres, ¿ya? Misma indicación. Asa bimaxilar. Este aparatito, si ustedes lo ven, como una plaquita de Hole, pero la diferencia es que el asa vestibular pasa por los incisivos inferiores, baja y toca los incisivos inferiores. Es una asa bimaxilar, ¿ya? Ahí, ¿para qué nos podría servir este aparato? En pacientes clase 3, ¿ya? Que nosotros queramos contener después de una extracción, podemos utilizar este aparato. O también en pacientes que tienen mordida invertida simple, ya que tienen diastema en la zona anterior inferior y queramos retraer un poquito los dientes de abajo y dejar un poco más libres los dientes de arriba. Se puede complementar también con resorte en los incisivos superiores para proyectar los dientes y poder retraer los dientes inferiores. Para eso se utiliza esta plaquita, ¿ya? La diferencia es que ustedes tienen que mandar ambos modelos con un registro de mordida y poder indicarle obviamente marcado en el modelo inferior donde quieren que pase el asa, ¿ya? Distalizador. Este es el único aparato que tenemos como distalizador. No se utiliza mucho, acá no lo vamos a utilizar mucho, en algunos casos podríamos llegar a utilizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque requiere mucho control y la activación que requiere es retirarlo cada vez que viene el paciente, activarlo, volverlo a colocar, ¿ya? Y este sí requiere las bandas, pero bandas con caja. Se fijan por dentro que este aparato no está soldado, se introduce en las cajas, ¿ya? Ahora, este aparato no es con acero, es con una aleación de que genera fuerzas de movimiento y no se deforma. El acero, cuando ustedes lo doblan, queda ahí. Este material, cuando ustedes lo doblan, tiene memoria, por lo tanto vuelve, ¿ya? Bonito. Si ustedes lo ven acá, consta de dos partes. Una parte que es como un botón de NAND, un botón acrílico que está en el paladar. Los retenedores que se encuentran en los premolares o molares temporales, donde ustedes los cementan o los dejan con resina en la parte oclusal, ¿ya? Para poder dejarlos fijos. Esa es la parte se podría decir como el anclaje de la parte. Y los loops que están hacia distal, que van a generar el movimiento de los molares hacia distal y abrir el espacio en esta zona, esos se retira el aparato, se activa y se vuelven a colocar en la
bandas que ustedes ven ahí, ¿ya? ¿En qué está indicado? Pacientes, por ejemplo, clase 2 con sobremordida, que ustedes quieran distalizar, corregir la clase canina, ¿cierto? Idealmente en pacientes braquifaciales, de ángulo bajo o mesofaciales. ¿Ya? En pacientes que tienen cara alargada, el movimiento distal de los molares puede generar una mordida abierta. ¿Ya? Pacientes que lo que hacen, toman el modelo, ¿cierto?, superior, se pide al laboratorio las bandas, las prueban, lo que habíamos conversado en su momento. En el caso de este tipo de, ustedes pueden pedirle al laboratorio que les solte las cajas por palatino, ¿ya? Se prueba en boca y la particularidad o lo malo que tiene este aparato es que cada vez que ustedes lo vean en clínica tienen que retirarlo, descementarlo, limpiar, activar, volver a colocar. Entonces es un aparato complejo y que requiere tiempo. Aparatología entonces con rejilla individual. Tenemos la aparatología removible para corrección de malos hábitos. ¿Ya? Plaquita de poli con rejilla lingual. Aquí la podemos ver, esa es la rejilla, mismo plaquita. ¿Cuál es la particularidad? Que esta rejilla debe tener al menos 12 o 13 milímetros de proyección hacia abajo desde los incisivos. ¿Para qué? Para que la lengua no pase hacia adelante, o bien en la corrección de la succión digital el dedo no pueda entrar también. ¿Ya? Se utiliza entonces para la corrección de interposición lingual y para la corrección de la succión digital en edad temprana idealmente. ¿Ya? En este caso lo mismo, impresión, modelo, se manda a hacer el diseño, se deja en el modelo, pero se le pide al laboratorio una cierta altura de la rejilla. ¿Ya? A veces el laboratorio te puede pedir modelo inferior, ¿ya? Para que puedan confeccionar. Otro aparatito similar, ¿ya? Pero este es fijo, se cementa a través de bandas. ¿Qué es lo que tiene esto? La rejilla, que ya vimos, pero además un jueguito para el niño. Porque esa bolita que tienen ahí gira. Entonces los niños pequeños se entretienen y giran y juegan y llevan la punta de la lengua donde debiese estar. ¿Ya? Entonces es una forma de activar el uso y de mejorar la posición de la lengua en la zona donde corresponde. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Perla de Tucán. ¿Ya? Indicaciones, edades tempranas. Permanente joven, sí, también. Pacientes de 12, 13, 14 años que vean que tienen un problema de empuje lingual complejo con una mordida abierta dentaria, que es buena alternativa, y te ayuda a una reeducación neuromuscular. Se pide simple, se dibuja en el modelo y se pide al laboratorio. ¿Qué otro aparatito tenemos? Los trainers. ¿Los conocen estos? ¿Sí? ¿Los han visto? Sí. Ya. Básicamente, férula de silicona blanda como un protector bucal que se utiliza en boca, genera una posición superior de la lengua, sello oral, la musculatura se mantiene unida o sellando el aparato en boca, lo que hace es una reeducación neuromuscular en general. ¿Ya? Indicaciones, dentición mixta temprana, en este caso, sobre todo en estos aparatos, porque acá hay una alternativa a los trainers que fueron desarrollados porque esto se desarrolló en Australia en los años 90. ¿Ya? Hay toda una filosofía del trainer. Pero acá se hizo uno alternativo para nuestra realidad y que es un aparato que es bastante más económico. ¿Ya? Tiene más o menos, ¿cuántos sale? ¿Como 12? Sí, no. 12.000 pesos. Pero uno de los reales, 60.000 pesos, 80.000 pesos. ¿Ya? Entonces es una alternativa.
¿ya? Tiene un tamaño único, por eso en edades más tempranas. No es para adultos, no es para una dentición permanente ya completa. Y solamente lo indican. En una receta se indica comprar papá, trainer, clase 2, clase 3, Cosmoden o Surden, acá tenemos. ¿Ya? Y el clase 3 está complicado. Ese puede que no lo van a pillar. Sí. Ese es más complejo. Que es este. La diferencia del otro, para solamente que vean la diferencia, tiene la pantalla oral aquí en esta zona, cubre la zona vestibulares de los dientes, acá no. Y esta zona es más abultada. ¿Para qué se utiliza? Para pacientes clase 3, pero dentoalveolares, con mordida cruzada en simple, ¿ya? Con componentes dientes, no para el tema de desarrollo maxilar. Mismo uso, ¿cierto? Mordida invertida simple, y andan súper bien. Si el paciente lo ocupa, la mordida invertida simple, en un mes, lista. Así que es una buena alternativa, si lo encuentra. Ortopedia clase 2. Este aparatito también son bastante buenos. ¿Qué es lo que hacen? Es que adoptan una posición mandibular más anterior. ¿Ya? ¿Para qué? Para estimular el crecimiento hacia adelante de la mandíbula. Son dos plaquitas activas, que va una superior, una inferior, ¿ya? Y que tienen un bloque el cual lo une al morder. El paciente cuando muerde, los dos bloques se contactan y hace que la mandíbula no se retrase y adopte una posición más adelante. ¿Ya? Importante, bueno, el laboratorio, eso lo sabe el laboratorio, pero importante de que esa inclinación que tiene ahí sea de 70 grados. Más o menos puede hacer un efecto contrario. ¿Ya? ¿En qué lo ocupamos? En pacientes de dentición mixta segunda fase o permanente joven en etapa de crecimiento activo mandibular. 12, 13 años las mujeres, 13, 14 años los hombres aproximadamente. ¿Ya? ¿En qué pacientes? Clase 2, división 1. No en pacientes clase 2, división 2, porque los dientes están más retroinclinados. ¿Ya? Ahí no les va a generar la mayor movimiento hacia adelante de la mandíbula. Y sobre todo en pacientes que no tengan mucho apiñamiento. Eso también es importante. ¿Ya? Otro aparatito similar que hace el mismo efecto es el Bional. La diferencia es que es un solo aparato. ¿Ya? Es un monobloque que se llama. ¿Ya? Este aparato, la diferencia con el anterior es que los dientes de abajo van en una interdentación en la zona anterior, o sea, adelanta la mandíbula y se conecta con el aparato en la zona de adelante. Y alrededor tiene un escudo para la musculatura o para los buccinadores para poder separar las mejillas por dentro, lo que ayuda también a que haya un mayor desarrollo del maxilar porque la musculatura no está presionando hacia adentro los dientes. ¿Ya? Misma indicación que la anterior, idealmente en etapa temprana o cercano al pic de crecimiento. ¿Ya? Estos aparatos se ocupan, es continuo, día y noche. Son complejos en el sentido de que los pacientes no son buenos para utilizar. ¿Ya? Entonces se utilizan mayormente cuando estén en la casa o en la noche, toda la noche. Y lo importante de esto es que estos dos aparatos se envían al laboratorio con una mordida constructiva, que es una mordida de cera. Ustedes tienen que, antes de enviarlo al laboratorio, toman un modelo superior e inferior. En ambos casos, independiente de que el twin block o bloque gemelo son dos aparatos, este es un solo aparato, pero requiere esta mordida constructiva, que es para que ustedes puedan posicionar al paciente en la mandíbula en una posición adecuada para que el efecto se pueda cumplir en largo periodo. ¿Ya? Este tipo es la mordida constructiva. Hacen una herradura, lo colocan en el maxilar y le piden al paciente, lo mueven, lo manipulan y lo llevan hacia adelante
tratando de coincidir las clases caninas. Marcan las líneas medias del paciente y lo envían al laboratorio. Modelos en esa mordida constructiva. ¿Ya? Hay un ideal, según la literatura habla de que el ancho, si hay un avance de más o menos 7 o 8 milímetros que ustedes ven en su paciente, debiese ser de 2 a 4 milímetros el espesor de la seta. Si es menos, y extrañamente, es más el ancho que necesitan o espesor de la seta. Y vamos a terminar entonces con lo último, que son los mantenedores de espacio. ¿Ustedes conocen los mantenedores de espacio? ¿Los han visto en algún momento? ¿No? Tenemos mantenedores de espacio que son unilaterales, bilaterales. ¿Ya? Cuando hay una pérdida de espacio por lesión de caries, extracciones, etc., sin inclinación de los molares, o sea, cuando ustedes indican una extracción de un diente, sea por caries o por indicación de ortodoncia, ustedes utilizan estos mantenedores. ¿Ya? Ahora, este es un mantenedor bilateral, cuando hay pérdidas bilaterales. ¿Ya? Esta es la barra palatina, está construida en un alambre de 1 milímetro de diámetro, de acero inoxidable. En algunos casos vienen confeccionadas, ¿ya? Ustedes lo colocan en bandas que tienen cajas y vienen por número. ¿Ya? El omega generalmente hay que pedirlo hacia posterior, porque cuando lo piden hacia anterior, la lengua genera una posición de intrusión de los molares. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza? Generalmente como para rotar molares, para un control vertical, que los molares se mantengan en el plano vertical, mantención de espacio evitando la mesialización del molar en caso de pérdidas prematuras en dentición mixta, y mantención pasiva de los sectores laterales post expansión. Cuando ustedes hacen una expansión, podrían poner ese aparato como mantenedor. ¿Ya? En el laboratorio, STI, mesial y distal del primer molar, ¿cierto? Piden la banda al laboratorio, la prueban, impresión de arrastre, se confecciona en el diseño, en el modelo, el dibujo del aparato. Doctor, Sí. para que no se pierda la expansión que se hizo, ¿cierto? Ah, ya. No Sí. como para mantener un espacio, sino que por Es tiempo. que está indicado para mantener el espacio, en caso de que tú pierdas un diente temporal a temprana edad, obviamente. Y si tú haces una expansión, por ejemplo, lo puedes dejar para quedar en tu expansión ideal y que no se vuelva a comprimir, porque hay una residuidad de corrupción. ¿Ya? Pantallas. Esto es cuando hay una pérdida unitaria en uno de los lados. ¿Ya? Va con una banda, ¿cierto? Y soldada la banda un alambre de 0,9 milímetros de diámetro, que tiene que ser gruesa, pero que genere un contacto con el diente de al lado, manteniendo el espacio de un solo diente. ¿Ya? Pérdida prematura de dientes temporales unilateral. Obviamente siempre y cuando el diente en desarrollo haya tejido óseo entre el desarrollo del diente, obviamente, y el espacio donde se perdió. De lo contrario, ¿qué pasa cuando hay dientes que están, por ejemplo, con una infección y han perdido el hueso alrededor? Se genera una erupción adelantada del diente permanente. Y en ese caso hay que evaluarlo bien, porque puede que no sea necesario poner un mantenedor. ¿Ya? Dentro del procedimiento, lo mismo. STI, si es previa a la extracción, porque a veces pasa que tú indicas la extracción, tomas la impresión, pones un STI, mandas a hacer el mantenedor y luego haces la extracción y colocas el mantenedor. O bien, haces la extracción, tomas la impresión y mandas al laboratorio. ¿Ya? Lo ideal, hacerlo previo. Y el último es el botón de NANS. ¿Ya? Que vimos algo muy parecido, que en el distalizador tenía algo muy similar. Esto cumple la misma función que la barra palatina. ¿Ya? Mantener el espacio bilateralmente. La única diferencia es que este tiene este botón que va
por debajo de las primeras arrugas palatinas, generando una presión hacia anterior y manteniendo la posición o la mesialización de los dientes posteriores cuando hay, por ejemplo, más de una pérdida de dientes. O cuando, por ejemplo, nosotros indicamos hacer extracciones para poder guiar la erupción de los dientes. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con este aparato? Que también se acumulan muchos sarros en esta zona. ¿Ya? Y genera irritación en esta zona también. Misma forma de poder enviarlo al laboratorio. ¿Ya? Eso sería